voy a necesitar tu cooperación más o menos en las mismas condiciones de la última clase. Si hay en algún momento se cae mi pantalla o hay alguna alteración en la transmisión para que tú me avises, y si por casualidad tienes que retirarte de la clase por cualquier cosa, como la clase no es obligatoria, deja encargar a alguna otra compañera que te pueda ayudar en esto, ¿vale? Ya, entonces ahora voy a compartir, bueno, lo que vamos a hacer hoy día en la mañana, como tenemos 3 horas consecutivas de trabajo, es que voy a presentar 3 clases. Las 3 clases son bastante más sucintas que lo que pudiéramos trabajar en una hora, así que probablemente no trabajemos hasta la 1, pero sí vamos a ir haciendo un pequeño alto de 5 minutos entre cada clase. Igual, como la estoy grabando, la voy a subir para los compañeros que no puedan venir hoy día a clase. De todos modos, yo espero que no tengamos dificultades con el tema de grabación y de subirlo a la plataforma. Bueno, eh, como les comentaba la sesión anterior, la sesión teórica anterior, este, vamos a trabajar sobre 3 enfoques psicológicos que ayudan al desarrollo personal y que ayudan a la prevención y tratamiento de alteraciones mentales. ¿Se ve ahora el Power, Cindy? Sí, profesor, sí se ve. Ya, perfecto. Veamos si lo puedo poner. ¿Se ve en pantalla total ahora? No, No, no se ve en profe. presentación. Se ve en presentación normal nomás, o sea, no en pantalla total. Sí. Ya, bueno, qué diablo. Es lo que hay. Bien, entonces el primer enfoque del que vamos a hablar es el enfoque gestáltico, ¿ok? Para poder contextualizarlo, primero conversemos, les voy a comentar un poco la cronología natural de la psicología. Ya entenderán ustedes por psicología general y por cultura general también que la psicología es el área de la ciencia que se dedica a la comprensión de la conducta humana. Y la verdad es que la psicología moderna nace con el enfoque psicoanalítico planteado por Sigmund Freud. Antes de eso no existían constructos teóricos o aproximaciones ordenadas que permitieran darnos una idea de por qué las personas pensamos, sentimos, nos apasionamos o actuamos de determinada manera. Por lo tanto, el aporte de Sigmund Freud fue extraordinario porque ordenó todas estas ideas y las sacó del ámbito de los mitos, la aterrizó un poco a la observación concreta de la conducta y a la explicación de por qué las personas se conducen de determinadas maneras. Desde la corriente psicoanalítica se desprendieron varios submodelos o subteorías que incluso algunos hasta la fecha persisten. Sin embargo, en su aparición, el enfoque psicoanalítico fue ampliamente difundido, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que eran como los centros de la cultura y de la ciencia a principios del siglo XX o fines del XIX. Y más o menos la década del 30 del siglo XX, empezó una pequeña crítica al modelo psicoanalítico por varias razones, pero las dos más importantes eran una, que era un modelo muy centrado en lo psicosexual, como que todo lo relacionado con psicosexualidad y el ser humano es bastante más que solo psicosexualidad, ¿ya? Y probablemente esa es una de las críticas que todavía pudiera sostenerse. Y la segunda crítica, dentro de otras, pero de las importantes, es que era un modelo muy complejo con muchos conceptos que no podían ser comprobados en el laboratorio. O sea, no habían técnicas científicas como para comprobar que un trauma psicológico es tal cosa, o que las pulsiones, o sea, tenía una enorme cantidad de conceptos, de ideas entrelazadas que no podían ser fácilmente controladas en una experimentación, en un laboratorio. Por eso es que surge como un segundo movimiento, como en el otro extremo, aquí en el psicoanálisis, en el otro extremo aparece el conductismo criticando severamente al psicoanálisis porque lo considera anticientífico, lo considera
muy complejo, lo considera muy ligado a todo esto de la psicosexualidad. Y el conductismo adquiere, en este caso, una postura absolutamente contraria, diciendo nada de lo que nosotros queramos incorporar en la psicología va a ser científico si no se puede comprobar en el laboratorio. Entonces, reduce toda la psicología a la conducta, porque la conducta es lo único en psicología observable, medible, manipulable. Por lo tanto, para que la psicología se convirtiera en una verdadera ciencia, en una verdadera disciplina científica, reduce todo esto a que los psicólogos observan, manipulan, controlan y predicen la conducta. Por eso es que este modelo que se oponía al psicoanálisis se llamó conductismo. Desde el modelo conductista también hay distintas corrientes, algunas muy buenas para el trabajo en psiquiatría que todavía persisten, pero el conductismo puro nació con esa idea. Ahora, entre el psicoanálisis, que era súper abstracto y que era muy poco comprobable, y el conductismo, que reducía al ser humano casi a una máquina a la que se le metían estímulos y se le sacaban respuestas, o sea, una explicación sumamente reduccionista y simplificada del ser humano, crean un espacio súper necesario para que nazca una tercera fuerza, la llamada tercera fuerza humanista. ¿Qué es lo que hizo la psicología humanista, que fue este tercer movimiento? Planteó todo lo que se le había olvidado a estos dos modelos hegemónicos y limítrofes anteriores. Planteó que el ser humano no puede estar atado solamente a sus pulsiones, sino que también tiene motivación, tiene trascendencia, tiene autoactualización, que son conceptos que empiezan a aparecer como nuevos, y que por supuesto este ser humano no está atado solamente a estímulo-respuesta, no es una máquina, sino que es mucho más que eso. Y empieza a rescatar toda esta experiencia existencial del ser humano. La psicología humanista se fundamenta en la filosofía existencial y fenomenológica. Desde ahí empieza a emerger sus postulados. Y, por supuesto, que aparecen varias corrientes propias o que adscriben al movimiento humanista, entre ellos la Gestalt, la programación neurolingüística, la transpersonal, que vamos a ver una cosita adicional al final de la mañana sobre transpersonal, en el sentido de que ellos no se consideran parte de la psicología humanista, sino que ellos se autoproclaman como un cuarto movimiento psicológico. Al final de la mañana ustedes van a sacar sus propias conclusiones si es así o no, y muchas otras corrientes más. Entonces ahora, dicho eso, ya pusimos en contexto desde dónde nace la psicología Gestalt, vamos ahora a lo específico de la Gestalt. El enfoque gestáltico apareció con investigaciones de psicólogos alemanes, ¿ya? Los psicólogos que después fueron llamados psicólogos de la psicología Gestalt o el movimiento de la psicología Gestalt. ¿Qué hacía la psicología Gestalt? La psicología Gestalt estudiaba las características del cerebro humano. ¿Por qué el cerebro humano percibía el mundo de una X manera predeterminada, como que la estructura de nuestro cerebro nos lleva a percibir el mundo de una manera determinada? Y a través de muchos estudios, en Alemania fundamentalmente, la psicología Gestalt determina varias leyes que son las leyes de la psicología Gestalt, desde las cuales nace la terapia Gestalt. ¿Ok? Entonces, esta psicología Gestalt simplemente son estudios neurocientíficos para determinar por qué el cerebro percibe de tal manera, pero a raíz de estas leyes que se estudian en Alemania, aparece todo el enfoque gestáltico que tiene que ver con desarrollo personal, que tiene que ver con salud mental, que tiene que ver con prevención de las enfermedades, con psicoterapia, con tratamiento, etcétera, ¿ya? Entonces, primero veamos algunas de las leyes de la psicología Gestalt. Hay dos que son las más importantes para la generación del enfoque Gestalt propiamente tal, y yo se las voy a ir mencionando. La primera ley de la psicología Gestalt es que el todo es más que la suma de las partes. Por alguna razón predeterminada, estructural de nuestro cerebro, a través de los órganos de nuestros sentidos, está predeterminado para ver el todo más que la suma de las partes.
A ver si me puedo explicar. Voy a bajar la presentación. Me veo aquí, ¿cierto? ¿Me estoy viendo? Sí, profe. Ya. Si ustedes miran esta pantalla, van a ver que yo tengo en la mano un lápiz, ¿cierto? Y este lápiz es de plástico y de metal, por lo tanto, no debería doblarse. Sin embargo, si yo lo muevo de esta manera, a ustedes les da la sensación de que el lápiz se flexiona, ¿ya? Eso es porque nuestro cerebro está predeterminado para ver todo el movimiento aquí, 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 y unirlo de X manera. Lo mismo ocurre cuando ustedes van por la calle y ven un letrero con muchas flechitas que van para allá. Y las flechas se encienden una tras otra apagándose y al cerebro le da la sensación de que la flecha se mueve hacia allá. Es porque nuestro cerebro está predeterminado para percibir todo, no la suma, no solamente las partes. Porque si no, nuestro cerebro determinaría, se prendió, se apagó, se prendió, se apagó. Pero como esto ocurre muy rápido, ¡pum! Nos parece que la flecha está avanzando. Es el sentido también del cine, varias cosas más. Entonces nuestro cerebro está predeterminado para ver el todo y no solo las partes. Esa es la primera ley de la psicología gestal. La segunda es la tendencia a la estructuración, que implica que el cerebro, aunque vea cosas inconexas, tiende a darle un sentido, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no solamente, la humanidad entera mirando al cielo, determinó que las estrellas tenían constelaciones. Sin embargo, las constelaciones no tienen ninguna relación una con otra. Se trata de estrellas o de galaxias que están tan separadas que no hay ninguna unión entre ellos. Matemáticamente, la distribución de las estrellas en el cielo tiene solamente un par de leyes. Una es que todas se están expandiendo y en segundo lugar que hay acumulaciones en galaxias, en cúmulos, etcétera, pero no hay una relación estructural entre ellas. Sin embargo, cuando los griegos miraban el cielo decían, ahí hay un león, por lo tanto le vamos a poner a ese grupo de estrellas, le vamos a poner Leo. Acá hay un toro, Tauro. Aquí hay un arquero tirando una flecha, Sagitario. No es solo porque a ellos se les ocurriera si fueran muy inventivos, sino porque el cerebro trata de encontrar una conexión entre partes que no tienen conexión. A eso le llamamos tendencia a la estructuración. Una muy parecida es la tendencia a la generalización perceptiva, ¿ya? Si ustedes, delegada por si acaso, una preguntita, ¿me veo abajo en la pantallita chica o no? Sí, por lo menos sí lo veo. Ya, perfecto. Entonces, para no tener que bajar el power, pregunto. Si ustedes ven eso que estoy poniendo ahí, esto de aquí, que a lo mejor se ve chiquitito ahí, son 3 líneas, una horizontal y 2 verticales. Sin embargo, tu cerebro tiende a darle la estructura y tenemos tendencia a la estructuración. Esto se parece a una cruz. Y al parecerse una cruz, inmediatamente viene todo el contexto filosófico, espiritual, religioso que nuestra cultura le da a la cruz. Probablemente para un niño de 3 años musulmán, esa forma de cruz no debe tener la misma experiencia que esa forma que asemeja una media luna, porque a lo mejor en el islamismo la media luna es muy significativa, probablemente tanto como para nosotros es la cruz. Entonces, existe esta ley de que nosotros, de acuerdo a nuestra cultura o a nuestra formación, igual tendemos a ver ciertas estructuras en todos lados, ¿ya? De estas 3 que he mencionado hasta ahora, la primera es una de las importantes para la estructuración del enfoque gestáltico. Segundo lugar, tendencia a la pregnancia. Esta es la segunda ley más importante para la estructuración del enfoque gestáltico. La tendencia a la pregnancia habla o significa que el cerebro tiende a ver una figura que es como lo importante, la atención a la que se está orientando nuestro cerebro, y el resto pasa a ser fondo y no le damos tanta importancia. Incluso eso la neurociencia lo ha demostrado en el estudio de la visión. Existe
un pequeño grupo de información que nuestros ojos, al que nuestros ojos le ponen atención, que se llama la fobia, ¿cierto? Y prácticamente el 95% de la información que afiere, que va al sistema nervioso central, está relacionado con eso que está mirando. O sea, tú de repente estás en la calle y ves un auto, ya, el 95% de tu cerebro y de la información de tu ojo está centrado en ese auto. Y puede que al lado pase otra persona, que pase un avión, pero tú estás mirando ese auto. Es lo que ocurre no solo visualmente, en todos los órganos de los sentidos. Si una persona tiene dependencia al alcohol, por ejemplo, y entra a una fiesta, a lo mejor ni se va a preocupar, y si después tú le preguntas, no se va a acordar qué música estaban tocando, no se va a acordar quién estaba en la fiesta. Pero si tú le preguntas qué trago se servía, esa persona te dice inmediatamente, estaban sirviendo ron de tal tipo, cerveza, porque la figura que a él le interesaba era alcohol, ¿ya? Y el resto pasaba a ser fondo, no es tan importante. Y el cerebro habitualmente difiere eso. Y eso es súper bueno, porque si no lo hiciéramos así, estaríamos tan atentos a todos los estímulos, probablemente como lo hacen las personas que padecen autismo, que nos perderíamos en los accesorios sin encontrar la esencia de lo que realmente nos permite ir resolviendo nuestra vida, ¿ya? Después vienen otros dos principios, que es el principio de constancia, que cuando nosotros vemos una figura determinada, intentamos verla simétrica, como que nuestro cerebro trata de verla de manera simétrica, y parte de eso, aunque nosotros le vayamos cambiando pequeños pedacitos, igual el cerebro como que no se da cuenta hasta que realmente ya la hemos modificado mucho. Y por último, la evolución de las preformas, que implica un poco el hecho de que mientras menos desarrollo tiene el individuo, sea porque es muy niño, porque tiene trastornos mentales o algo así, se ve más fácilmente influenciado por estas distorsiones que el cerebro permite de la percepción, ¿ya? Estas son las leyes de la psicología gestal en base a las cuales nace la terapia gestal o el enfoque gestáltico, que es aplicar estos descubrimientos al desarrollo personal, a la psicoterapia, a la salud mental, a las enfermedades mentales, etc. Entonces, ahora, metiéndonos más específicamente en el tema del enfoque gestáltico propiamente tal, revisemos primero el concepto del darse cuenta, que ya lo mencionamos un poco en las clases, pero aquí lo revisamos un poquitito más con detención, y por lo tanto aquí debieran salir todas las dudas que tienen ustedes. De acuerdo a lo que ya estábamos conversando, de que nuestro cerebro tiene una manera particular de percibir el mundo, justamente desde las áreas o las zonas del darse cuenta, se ha determinado que habitualmente el ser humano divide todo lo que percibe en lo que está fuera de su piel, en el aquí y el ahora, y que lo percibe a través de los órganos de los sentidos, de cualquiera de los sentidos, de los 9 sentidos, eh, pero en el aquí y el ahora, y eso es real porque está ocurriendo en este instante. O sea, todo lo que percibimos por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, todo eso está ocurriendo ahora, y por lo tanto es real y está fuera de mi cuerpo. Y esa es la zona de lo exterior. La zona del interior es todo lo que está debajo de mi piel y que está ocurriendo en este instante también. Por ejemplo, para mí sería la sensación de incomodidad abdominal, probablemente por la ansiedad que tengo de explicar bien la clase, la comezón que tengo en la garganta mientras estoy hablando, la restricción de aire porque estoy un poco obstruido. Probablemente eso sería lo que me dice mi interior en este instante, ¿ya? Pero solo en este instante. Si yo recuerdo que a lo mejor delante tenía un dolor de músculo por haber salido a correr o algo así, no es porque lo tenía delante, no ahora. Entonces, estas dos zonas, lo percibido del exterior y lo percibido del interior, son reales aquí y ahora. Y la tercera zona del darse cuenta, que es la zona de la fantasía, es todo lo que o no es de aquí o no es de ahora. Y por lo tanto ahí está todo lo planeado, lo recordado, lo pensado, y tiene que ver un poco con lo que no podemos, o lo que genera problemáticas de salud mental.
Probablemente ese es uno de los grandes aportes de dividir las zonas del darse cuenta en tres, que fundamentalmente aquí es donde nace la patología mental, donde nacen los problemas emocionales, el disconfort emocional. Las personas no se deprimen ni se tratan de suicidar porque perciban que, por ejemplo, su pareja lo está engañando. Están viendo ahí, aquí y ahora que su pareja lo está engañando, sino por la ideación, por la fantasía de las normas introyectadas de que esto no debe ser, o que sí es, o que no debe ocurrir, etc. Todo eso que es fantasía, o que no es de aquí, o que no es de ahora. Justamente la depresión está fundada, la depresión y muchas patologías más, están fundadas en que el individuo se centra mucho en la fantasía de que está ocurriendo algo que no me gusta que ocurra. La depresión pudiera ser catalogada como la enfermedad de la omnipotencia. Las personas, me refiero de la depresión, la mayor parte de la depresión, el 80% de la depresión, que es depresión vivencial, que es depresión por estilo de vida, por manera de pensar. Hay un pequeño porcentaje de depresiones que tienen que ver con neurotransmisiones y ahí no hay nada que hacer más que tomar medicamentos. Pero las depresiones vivenciales que tienen que ver con cómo nos comunicamos con nuestra familia, cómo expresamos el amor, cómo expresamos el odio, cómo discutimos, cómo nos relacionamos, todo ese tipo de depresiones tienen que ver con malas maneras de usar la fantasía. Por lo tanto, cuando a un individuo le enseñamos a usar bien su darse cuenta, empieza a sanarse, a salirse de la fantasía y a vivir más en el mundo real. Ahora, con esto no estoy diciendo que uno no deba vivir nada en la fantasía, porque de hecho la fantasía es muy útil para algunas cosas. A través de la fantasía los individuos pueden crear cosas, inventos, viajes espaciales, planes de cuidado de enfermería, vacaciones del próximo año, etcétera, vacunas para el COVID. Por lo tanto, la fantasía en sí no es mala. El tema es que así como es buena, hemos aprendido a usarla para plantearnos de repente expectativas que son irreales. Y yo voy a querer que tal persona se conduzca de tal manera porque yo quiero que se conduzca así, cuando la persona tendrá la opción de hacerlo o no, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que es patología mental está en el área de la fantasía. Bueno, hasta ahora he ido avanzando más o menos bien para mi gusto, pero como estos dos conceptos, las leyes del darse cuenta de la psicología gestal y las zonas del darse cuenta son un poco complejas, quiero abrir micrófono por si alguien tiene alguna duda sobre lo que he dicho hasta ahora. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Profesor, yo tengo un comentario, es por ejemplo, cada vez que una persona nos pregunta de qué nos damos cuenta, necesariamente tenemos que empezar por los dos, por el exterior y interior, o podemos mezclar los tres a la vez. Al parecer el darse cuenta es súper dinámico. Cuando una persona te pregunta, te pregunta de qué te das cuenta, tú no puedes responderle lo que él quiere que tú le digas, tú tienes que responderle lo que te estás dando cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? Que habitualmente las personas tienen tendencia a vivir mucho en la fantasía, por lo tanto, lo primero que van a darse cuenta es de que estoy recordando que tengo un certamen mañana y no he estudiado. Fantasía, ¿ya? Pero no es necesario que uno parta por un lado o por otro. Es más, al parecer no es posible estar percibiendo o dándote cuenta de una zona y de la otra simultáneamente. Al parecer tienes que apagar un darse cuenta para darte cuenta de otro. Entonces, obviamente no existe un orden para ello, sino que hay gente que tiene más costumbre de vivir en la fantasía, hay gente que está más entrenada para vivir en el exterior y son súper sensuales en el amplio sentido de la palabra. Por ejemplo, disfrutan los sabores, disfrutan la vista, los olores, como que están muy centrados en el exterior y probablemente esa es una característica bastante sana mentalmente. Y otros que son muy centrados en el interior y que están muy conscientes de lo que le está pasando a su cuerpo, de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Ya? Entonces, no, en efecto, no existe un orden predeterminado para darse cuenta. Uno se está dando cuenta como le ocurre nomás.
Ahora, lo que tú puedes hacer es obligar a que una persona se enfoque en un darse cuenta. Por ejemplo, en estos momentos yo lo estoy obligando a darse cuenta de la fantasía, porque todo lo que estamos hablando es hipotético, por lo tanto estamos funcionando aquí arriba. Y a lo mejor al lado de tu casa hay alguien taladrando el cemento y ni siquiera te has dado cuenta que están taladrando el cemento porque estás súper metida en la clase, porque esta es una clase complicada, porque viene el certamen y me quiero sacar buena nota, pura fantasía. Y no te das cuenta que hay un tremendo ruido al lado. O eso es algo desagradable, o podría ser algo agradable. Supongamos que justo debajo de la mesa donde tenía el computador, tu perrito te está lamiendo los dedos, y eso para ti es agradable. Pero capaz que tampoco te das cuenta porque estás metida en la fantasía, en entender la clase. ¿Alguna otra duda o comentario? Muy buen comentario, muchas gracias. Ya, sigamos entonces. Si hay alguna duda, igual me interrumpen, ¿no? Vamos a lo siguiente. Por lo tanto, las características de darse cuenta, para resumir esto que hemos visto hasta ahora, es primero, que los darse cuenta son sucesivos, o sea, uno siempre se está dando cuenta. Ni siquiera sabemos si una persona en coma no se puede dar cuenta, porque fíjense que ya hay estudios de casos súper interesantes de personas que han estado en coma profundo y que cuando despiertan del coma se acuerdan que la enfermera tanto cantaba tal canción, o que se le cayó una tijera a la al cirujano que estaba en el pabellón. Por lo tanto, no sabemos si en inconsciencia el darse cuenta no sigue trabajando. ¿Mm? Así que los darse cuenta son sucesivos, permanentes, no es fácil pararlo. Se supone que en la tradición oriental de la meditación trascendental lo que uno hace es parar el darse cuenta de la fantasía y centrarse en el darse cuenta del aquí y del ahora. Entonces eso ellos se supone que lo logran con entrenamiento. Segundo, se prefieren zonas del darse cuenta, o sea, la persona tienden a vivir o mucho en los planes, lo que algún día ocurrirá o lo que ocurrió, etcétera. Ya dijimos que eso está asociado a la enfermedad. Y otras personas están más centradas en lo que está pasando en el instante. Si se enfoca en una zona, otra se hace más vaga. Al parecer, el darse cuenta es inherente a toda la vida porque de alguna forma las plantas, los animales tienen darse cuenta vestigiales, un poco más básicos. Sin embargo, solo el hombre es capaz de darse cuenta de que se da cuenta, que es exactamente lo que estamos haciendo en esta clase. Ustedes, al pensar sobre esta clase, se están dando cuenta de que se dan cuenta. Y eso es una inflexión mental. Es como mirarse en el espejo. Y el cerebro incluso puede hacer eso 3 o 4 veces. Podemos darnos cuenta de que nos damos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Esas son capacidades solo inherentes al ser humano. No se han comprobado en animales. De hecho, los animales a lo mejor por eso son más felices. Un mono cuando se está comiendo un plátano no piensa en la esencia del plátano y el darse cuenta del plátano. Simplemente se lo come y disfruta su aquí y ahora de deglutir un dulce plátano. Y por supuesto que los darse cuenta son terapéuticos, por lo que ya he deslizado un poco. Cuando le enseñamos a una persona a usar el darse cuenta de la fantasía para cosas constructivas, para cosas nutritivas para su vida, se sana. Cuando le enseñamos a una persona a centrarse en el exterior, a disfrutar el aquí y el ahora, se va sanando. Por eso es que el darse cuenta es terapéutico. Veamos algo más sobre salud mental y enfoque gestáltico. En términos de salud mental, el enfoque gestáltico devuelve la conciencia al cuerpo y al aquí y a la ahora. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente los griegos tuvieron una idea súper potente, espectacular. Mente sana en cuerpo sano. Y esa fue una idea extraordinaria porque en ese mismo tiempo en que los griegos pensaban mente sana en cuerpo sano, el resto de la humanidad vivía en cavernas, se agarraba a palo y no sabían cómo alimentarse para no morirse de hambre. Pero ellos pensaban en mente sana, cuerpo sano, ¿ya? Sin embargo, en sí misma esa idea tiene el sentido de que nos divide y de que nos hace pensar que nosotros tenemos un cuerpo como si fuera un instrumento del que podemos abusar. Sin embargo, nosotros no tenemos un cuerpo, sino que nosotros somos un cuerpo, un espíritu, un alma,
una esencia, somos seres holísticos e integrados. Por lo tanto, este enfoque gestáltico, al utilizar el darse cuenta de lo percibido, de lo interno, nos hace volver a respetarnos a nosotros mismos cuando respetamos nuestro cuerpo, ¿ya? Y no a utilizarlo como si fuera un instrumento desechable. Las fantasías se evalúan en un contexto adecuado, o sea, la fantasía la usamos para hacer proyectos, para tener metas, para resolver problemas, no para hacernos problemas. Y nos empezamos a liberar de las culpas y las preocupaciones, que si ustedes se dan cuenta, las culpas y las preocupaciones están justamente fuera del aquí y del ahora. La culpa es de algo que pasó y que no puedo modificar, y la preocupación es algo de algo que va a pasar y que no puedo modificar todavía. En el enfoque gestáltico, una de las críticas que se hace es que es poco responsable vivir el aquí y el ahora, pero la verdad es que el enfoque gestáltico no dice vivir el aquí y ahora sin darse cuenta que tienes un pasado y un futuro, sino que vivirlo en contexto confluente con el pasado y con el futuro. Vivir el aquí y ahora es darse permiso, más que una falta de compromiso, porque esta es la crítica que se le hace al enfoque gestáltico habitualmente. Bueno, el enfoque gestáltico, en su objetivo último y central, lo que intenta es la integración del ser humano. Ya les comentaba recién que a través de la cultura, de la deficiencia de nuestra cultura occidental, nos hemos desintegrado en mente y cuerpo. Bueno, lo que intenta el enfoque gestáltico es integrarnos, volvernos a percibir como seres holísticos integrados. Entonces destruye esta dicotomía mente-cuerpo porque nos vuelve a hacer sentir personas holísticas, y nos entrega estos conceptos como que el hombre es una totalidad organísmica, un solo organismo, que se autoactualiza de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades emergentes. Hay un concepto que usa mucho la Gestalt, que es el concepto de la Gestalt inconclusa. Entre paréntesis, Gestalt es una palabra alemana, porque ahí nació la psicología Gestalt, que tiene varios significados, pero entre otros significa forma, figura, nota, como imagen, ¿ya? Ese es el significado de la palabra Gestalt. Y en el fondo lo que se plantea con esto de buscar la Gestalt inconclusa es que cada ser humano a cada instante tiene una Gestalt inconclusa, que está asociada al darse cuenta, de lo que se está dando cuenta. Por ejemplo, en este momento mi Gestalt inconclusa es explicarle lo mejor posible en la clase. Y probablemente para muchos de ustedes, la Gestalt inconclusa de ustedes en este instante es entender las variedades que estoy diciendo yo. Sin embargo, suponiendo que alguien estuviera con muchas ganas de ir al baño, en ese momento va a haber un momento en que decir, ya, después reviso el video nomás, voy al baño porque su Gestalt inconclusa ahora tiene que ver con sus necesidades fisiológicas. Pensemos en una persona que tenía un duelo. A lo mejor una persona en un velorio no va a tener ganas ni de comer ni de tomar agua, pero cuando pasen las horas, en algún momento su cuerpo le va a exigir tanto que va a emerger esta Gestalt inconclusa de tengo sed, así que voy a ir a la cocina y voy a tomar agua. O tengo hambre porque me siento débil, entonces voy a comerme algo porque tengo que seguir en este velorio. En ese instante, la necesidad de comer o de hidratarse pasa a ser su Gestalt inconclusa, la más importante, y su velorio, su duelo pasa a un segundo plano. Cuando satisface esta necesidad, vuelve la pena, porque probablemente esa pena es de más largo aliento y es un proceso más amplio. Entonces, cuando el individuo logra comprender cuáles son sus Gestalt inconclusas y la empieza a solucionar y a avanzar, se convierte en una persona más sana. ¿Cuál es la ayuda de los profesionales de salud? Ayudar a que nuestros pacientes aprendan a conocer su cuerpo, aprendan a escuchar sus necesidades y a satisfacer sus necesidades, sus Gestalt inconclusas. A eso le llamamos autorregulación organímica, algo de lo que también hablamos en la clase. El cuerpo nos habla, nos dice algo. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Por ejemplo, cuando una persona se compra un zapato nuevo, a veces está tan emocionado por la fantasía de que este zapato es tan lindo, que el pie se me ve bonito, o que siempre quise tener estos zapatos, cualquier cosa que son fantasías, que a veces no escucha su cuerpo.
Y el ortejo menor le empieza a hablar al individuo y le dice, oye, ¿sabes que me está doliendo un poco el zapatito nuevo? A lo mejor está re lindo, pero está un poquito apretado. Quizás deberíais soltarle el cordón un poco. Y de repente no escuchamos, no escuchamos, no escuchamos, y cuando nos sacamos el zapato ya tenemos una ampolla. Y no nos podemos poner ese zapato como en 2 semanas y tenemos que volver a la chancleta ancha que no nos molesta. Ese es un ejemplo de no escuchar al cuerpo. El cuerpo nos está diciendo algo. Y no solo nos está diciendo algo sobre zapatos apretados, también nos dice algo sobre nuestras relaciones familiares, amorosas, también nos dice algo sobre nuestros deseos, nos dice algo sobre nuestra visión de país, sobre cómo nos relacionamos con el Estado, qué país queremos vivir, etc. El cuerpo nos dice, cuando tú ves las noticias y encuentras que una noticia está hablando de algo injusto, algo te pasa en la guata y en la garganta y en el pecho. Ahí hay una sensibilidad organímica que tienes que escuchar para ver de dónde viene y qué puedes hacer con eso. Por supuesto que entre medias están metidas algunas necesidades artificiales. Por ejemplo, nosotros como seres humanos necesitamos zapatos para no rompernos los pies y no pasar mucho frío, porque ya nos desacostumbramos. Cuando éramos Neandertal o Homo sapiens sapiens recién establecidos, ni nos importaba tener zapatos porque nuestros pies están preparados para eso. Pero ahora hemos modificado nuestro cuerpo de modo que necesitamos zapatos. Pero no necesitamos Giorgio Armani de zapatos, ni trajes Hugo Boss. Necesitamos algo para cubrirnos. Entonces, a veces la cultura nos introduce necesidades artificiales que no están satisfaciendo la verdadera necesidad, que es hambre, cubrirse, hacer cariño, que te hagan cariño, caminar, distraerte. A veces esa necesidad artificial está simplemente metiéndote la fantasía del consumo. Para hablar del último concepto que tengo aquí abajo, el dominio de las polaridades, que es otro concepto más que introduce la Gestalt, nuevamente voy a dejar de compartir porque tengo que hacerles un ejemplito para que me entiendan. La personalidad nuestra es como un erizo, ¿ya? Como un erizo, construido de polaridades, en donde están los extremos. Por ejemplo, si aquí ponemos llanto, acá vamos a poner risa. Si aquí ponemos pena, aquí vamos a poner alegría. Si aquí ponemos suciedad, aquí vamos a poner limpieza. Aquí, si ponemos agresión o agresividad, aquí vamos a poner paz, por ejemplo, ¿ya? Cuando somos muy niños, nuestros papás nos enseñan a vivir de esta manera, del polo positivo, y nos dicen, las niñitas lindas no ensucian su vestido, por lo tanto son limpiecitas. Los niños bien educados no lloran, tienen que estar contentos y reír, etc. Las personas de bien son cooperadoras. Y para un niño de 3 años, 7 años, 10 años, a lo mejor está bien que nosotros vivamos aquí. Pero un adulto sano debiera ser capaz de vivir así, con todo el círculo, dependiendo de lo que necesita. Por lo tanto, si tiene un duelo, y lo más sano no va a ser que estés sin llorar o tranquilo o sin expresarte, porque a lo mejor la pena que tienes es tan grande que lo más sano va a ser que llores y que expreses tu dolor. En ese sentido, la conducta de llanto, de agresividad, de suciedad, de ser solitario, por ejemplo, no son malas por sí solas, sino que son malas dependiendo de en qué momento la usamos. Entonces, ¿qué es lo que pretende la Gestalt? Pretende que nosotros integremos todas las conductas y que aprendamos a ser alegres, felices, pero también tristes, que seamos cooperadores, pero que también seamos aportilladores, que seamos pacifistas, pero que también seamos agresivos cuando corresponda. ¿Es posible ser que la agresividad sea una conducta sana? Claro que sí, pues. ¿Sí? O mentir, supongamos que te están tratando de asaltar a las 3 de la mañana y estás sola y nadie te puede ayudar. A lo mejor que sepas mentir y engañar va a ser lo más sano para ti, porque a lo mejor logras convencer a este asaltante de que tú vas a cooperar con su asalto, de que no estás asustado, etc. Y en el momento en que él se descuide, tú arrancas. Incluso a lo mejor arranca después de haberle dado un buen puñete y haberlo botado y tener espacio para arrancar.
Entonces, los puñetes, la mentira y el engaño no son malos por sí solos, sino que obviamente una persona que vive en base al puñetazo y al engaño y la mentira es una persona insana. Pero si lo usa en el momento que tiene que usarlo, probablemente es muy sana. A eso se refieren las polaridades. El lograr integrar distintas conductas dependiendo de lo que voy necesitando. En resumen, y con esto termino esta pequeña clasecita, vamos a hacer una altera de 5 minutitos y volvemos, pero resumiendo. La terapia Gestalt está basada en la psicología Gestalt, y estas son las dos leyes más importantes en la gestión o en la aparición de la terapia Gestalt. Segundo, la terapia Gestalt es una terapia existencial, por lo tanto, esto que estamos haciendo ahora, clases de terapia Gestalt, es lo menos gestáltico que existe. Si yo les quisiera enseñar realmente la Gestalt, lo invitaría a caminar por la playa, o a que preparáramos algún almuerzo y comiéramos juntos, o a que saliéramos a caminar por los montes, porque esa es la experiencia vivencial, o que nos juntáramos en una población y hiciéramos algún operativo para ayudar a niños de escasos recursos. Esa es la experiencia gestáltica, el vivir el aquí y el ahora, y en ese vivir aquí y el ahora ir aprendiendo. Por lo tanto, la Gestalt se autodeclama ateórica, o sea, sin fijarse mucho en la teoría, a pesar de que esto que estamos viendo ahora es teoría, destaca la vivencia por sobre el aprendizaje cognitivo. El terapeuta gestáltico aprende a ser uno mismo y esto a la larga es contagioso. Por lo tanto, lo que se hace en terapia Gestalt, lo que hace un profesional de salud mental que quiere enseñarle Gestalt a sus pacientes para que estén más sanos, es vivir gestálticamente. Y al vivir gestálticamente, modela la manera de ser sano con los demás pacientes. Ahora, las técnicas, muchísimas, y van a encontrar muchos libros asociados al enfoque gestáltico, pero yo creo que con esto ya es suficiente como para entender los elementos básicos del enfoque gestáltico. Hablamos de varias cosas, hablamos de polaridades, hablamos de sensibilidad organímica, hablamos de el darse cuenta. Esos son más o menos los elementos centrales. ¿Alguna duda o comentario sobre lo que hemos presentado sobre el enfoque gestáltico? Por mi parte, profe, me quedó todo claro. Ok. Ya, entonces, hagamos votación mejor. ¿Qué les parece si me levantan la mano los que quieren que hagamos un recreo de 5 minutos o seguimos al tiro con la segunda clase? Ya, levanten la mano los que quieren recreos de 5 minutos. 1, 2, solo 2, solo 2, solo 2. Democracia aquí, a ver, ¿cuánto tenemos? Ah, no, sí, allá está manito. Ya, listo. Recreo 5 minutos, se toman una agüita de té o se preparan un tecito para seguir escuchando las barbaridades que yo digo y vamos a la segunda clase en breve instante. Nos vemos. ¿Dónde paro la grabación? Detener grabación. Ok, detener la